El silencio en la galería era mi santuario, un lienzo en blanco antes de la tormenta de voces y copas de champán. Cada cuadro colgado en las paredes blancas y minimalistas era una extensión de mi alma, una historia que yo había elegido contar. Como curadora y dueña de Espacio Cero, mi vida se medía en inauguraciones, en el murmullo de los críticos y en la soledad satisfecha que llegaba cuando el último invitado se marchaba. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. No era el artista, un genio emergente de la escena berlinesa, ni los coleccionistas que estaban por llegar. Lo vi por primera vez mientras supervisaba los últimos detalles. Estaba detrás de la barra de mármol negro que habíamos instalado para el evento, puliendo copas con una concentración casi monástica. Era joven, quizás 25 años, con el pelo oscuro y ligeramente revuelto, como si hubiera pasado las manos por él 1000 veces. Llevaba una camisa blanca impecable, arremangada justo por debajo de los codos, revelando unos antebrazos fuertes y definidos, salpicados por un par de lunares que, por alguna razón, capturaron mi atención. No era ostentosamente guapo de una manera obvia, pero poseía una gravedad, una calma que contrastaba violentamente con la energía nerviosa que precedía a un evento de esta magnitud. Cada movimiento era deliberado, económico. Colocaba las botellas en fila con la precisión de un cirujano. Sus manos largas y elegantes se movían con una gracia que me pareció extrañamente hipnótica. Me encontré observándolo más de lo debido, sintiendo un calor incipiente en la base de mi cuello, un rubor que no me permitía desde mis años de universidad. Era ridículo. Yo era Sofía Valdés, una mujer de 39 años, dueña de mi destino y de uno de los espacios de arte más respetados de Madrid. Y él era el barman, un chico contratado para una noche. Pero mis ojos seguían volviendo a él, a la curva de su espalda mientras se inclinaba para coger hielo, a la forma en que su mandíbula se tensaba en concentración. Decidí que la mejor manera de exorcizar esa extraña fascinación era enfrentarla. Me acerqué a la barra, mis tacones resonando suavemente en el suelo de hormigón pulido. Él levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Eran de un color avellana, profundos y serenos, y por un instante sentí que me veía de verdad, no a la dueña de la galería, sino a la mujer que se escondía detrás de la fachada. Personaje. Buenas noches, señora Valdés. ¿Todo en orden por aquí? ¿Necesita algo? Narradora. Su voz era más grave de lo que había imaginado, con un timbre cálido que parecía vibrar en el aire entre nosotros. Y el hecho de que supiera mi nombre me descolocó por un segundo. Por supuesto que lo sabía, era su jefa esa noche, pero la forma en que lo pronunció, señora Valdés, no sonó servil, sino respetuosa, casi íntima. Me recompuse, forzando una sonrisa profesional que no llegó a mis ojos. Le eché un vistazo a la barra, a las filas perfectas de copas, a los cuencos con rodajas de limón y aceitunas. Todo era impecable, demasiado impecable. Buscaba un fallo, una excusa para interactuar, pero no había ninguno. Me sentí estúpida. Mi mirada se posó en una botella de ginebra artesanal que yo misma había seleccionado, una con infusiones botánicas complejas. Él siguió mi mirada. Es una excelente elección. La ginebra de la sierra. Tiene notas de enebro, pero también un toque de romero y tomillo que la hace muy especial para no opacar su carácter. Me sorprendió su conocimiento. No era el típico comentario de alguien que solo sirve copas. Había una apreciación genuina en sus palabras, una sensibilidad que no esperaba. Asentí, sintiendo que la conversación se me escapaba de las manos, que el terreno profesional se volvía peligrosamente personal. Los primeros invitados comenzaron a llegar, rompiendo el hechizo. Me obligué a dar media vuelta y convertirme en la anfitriona perfecta, saludando con besos al aire, sonriendo, hablando de la obra del artista con pasión ensayada. Pero durante las siguientes 2 horas fui dolorosamente consciente de su presencia. Era como un imán en la periferia de mi visión. Lo veía servir bebidas con esa misma calma imperturbable, sonriendo a los invitados, escuchando sus pedidos con paciencia. Vi cómo una coleccionista de arte notoriamente difícil
Una mujer que siempre encontraba algo de qué quejarse, le sonreía con una coquetería casi adolescente. Él manejaba la situación con una diplomacia y un encanto que eran fascinantes de observar. No flirteaba, simplemente era presente. Hacía que cada persona que se acercaba a la barra se sintiera como la única en la sala. Y yo, que era la anfitriona, me sentía invisible, anhelando un fragmento de esa atención exclusiva. A mitad de la noche, durante una breve pausa en el flujo de gente, me encontré de nuevo cerca de la barra, fingiendo buscar a alguien en la multitud. Él estaba secando la superficie de mármol y cuando levantó la vista, me dedicó una pequeña sonrisa, cómplice, como si supiera exactamente lo que yo estaba haciendo. Personaje. Está haciendo un éxito. Narradora. Su comentario me devolvió al presente. Asentí, agradecida por el ancla a la realidad. Hablamos durante unos minutos sobre el artista, sobre la técnica de sus pinturas, que combinaban óleo y aerosol de una manera cruda y poética. Yo le explicaba el concepto detrás de la serie, la idea de la memoria urbana y el olvido. Él escuchaba con una intensidad que me hacía sentir como si mis palabras fueran las más importantes del mundo. No me interrumpía, solo asentía de vez en cuando, sus ojos avellana fijos en los míos. Y entonces, cuando terminé mi perorata, él miró por encima de mi hombro hacia la pieza central de la exposición, un lienzo enorme y caótico titulado Lo que queda cuando te vas. Personaje. Esa pieza, la de las sombras entrelazadas, me recuerda a la forma en que la gente se busca en una multitud. No saben, pero sus ausencias se tocan, como el eco de una conversación. Narradora. Me quedé sin aliento. Había condensado en 2 frases la esencia misma de la obra, una verdad que a los críticos les llevaría párrafos enteros desentrañar. Lo había entendido, no solo lo había visto, lo había sentido. El calor que había sentido antes en mi cuello se extendió por todo mi pecho, una oleada cálida y peligrosa. Ya no era el barman, era un hombre con un alma que parecía reconocer la mía. La conversación fue interrumpida de nuevo, esta vez por el propio artista, que me arrastró para presentarme a un importante galerista de Nueva York. Pero mientras sonreía y asentía, mi mente estaba en otro lugar. Estaba en la barra, con un joven cuyos ojos veían más allá de la pintura. El resto de la noche pasó en un borrón. Cumplí con mis obligaciones, vendí 3 cuadros importantes, aseguré una futura exposición para el artista. Fui Sofía Valdés, la profesional, pero por dentro era una adolescente contando los minutos. Cuando el último invitado se fue y el equipo de limpieza comenzó a moverse discretamente por la sala, sentí una mezcla de alivio y pánico. El evento había terminado, su trabajo había terminado. Lo vi quitarse el delantal, doblarlo cuidadosamente y dejarlo sobre la barra. Se pasó una mano por el pelo, desordenándolo aún más, y por primera vez esa noche vi una pizca de cansancio en su rostro. Se estiró y el movimiento hizo que la tela de su camisa se tensara sobre su espalda. Tuve que apartar la mirada. Respiré hondo y caminé hacia él. El silencio ahora era diferente, más denso, cargado de todo lo no dicho. Personaje. Misión cumplida, supongo. Narradora. Dijo con una media sonrisa. Asentí, incapaz de formular una frase coherente. Mi mente, usualmente un torbellino de planes y estrategias, estaba en blanco. Él se apoyó en la barra, cruzando los brazos sobre el pecho. El gesto era casual, pero me sentí anclada por su mirada. Ya no había señora Valdés, solo estábamos nosotros dos en la inmensidad silenciosa de la galería. Personaje. He estado pensando en lo que dijo antes, sobre la memoria urbana. Es curioso cómo los lugares guardan fantasmas, ¿verdad? Las paredes de esta galería han visto mucho arte, muchas conversaciones. Deben estar llenas de ecos. Narradora. Su capacidad para llevar la conversación a un plano más profundo me desarmaba una y otra vez. No era una charla trivial para llenar el silencio, era una invitación. Le hablé de exposiciones pasadas, de artistas que habían dejado su huella no solo en los lienzos, sino en la atmósfera del lugar. Le conté anécdotas que nunca compartía con nadie, pequeñas historias secretas de la galería.
Y él escuchaba, como siempre, con esa atención total que era a la vez un bálsamo y un veneno. Me hacía sentir vista, pero también vulnerable. El aire se espesaba con cada palabra. Me di cuenta de que estaba inclinada hacia él, de que la distancia entre nosotros se había reducido a casi nada. Podía oler el aroma sutil de su piel, una mezcla de cítricos de la ginebra y algo más personal, almizclado y cálido. Fue él quien rompió el contacto visual primero, mirando las botellas restantes en la barra. No ha bebido nada en toda la noche. La anfitriona nunca llega a disfrutar de su propia fiesta. Narradora. Era una simple observación, pero sonó como una acusación cariñosa. Me encogí de hombros, una sonrisa tímida en mis labios. Es el precio de ser la que está al mando, supuse. Él negó con la cabeza lentamente, sus ojos volviendo a encontrarse con los míos, y esta vez había un brillo diferente en ellos, una chispa de audacia. Permítame corregir eso. Déjeme prepararle algo, no para la anfitriona, sino para usted, algo que no está en el menú, algo inspirado en esta noche. Mi corazón dio un vuelco. Era la oferta más seductora que había recibido en años. Asentí en silencio, mi garganta repentinamente seca. Observé, fascinada, cómo se movía de nuevo detrás de la barra, pero esta vez no era el profesional eficiente, era un artista en su propio dominio. Sus movimientos eran fluidos, sensuales. Tomó una coctelera de plata, la llenó de hielo con un gesto rápido y preciso. El sonido de los cubos de hielo golpeando el metal fue el único ruido en la vasta sala. Luego seleccionó la misma ginebra artesanal que yo había señalado horas antes. Añadió un chorrito de licor de flor de saúco, un toque de vermut seco. Sus manos se movían con una confianza hipnótica. La ginebra es por su carácter, compleja, con raíces profundas pero inesperadamente fresca. El saúco es por la dulzura que esconde detrás de la fachada profesional. Y el vermut, un toque de amargura, porque nada que valga la pena es enteramente dulce. Hablaba en voz baja, casi para sí mismo, pero cada palabra era para mí. Estaba creando una poción, un retrato líquido de cómo me veía. Cerró la coctelera y comenzó a agitarla. El ritmo era firme, rítmico, un pulso que resonaba en mi propio pecho. Sus hombros se movían con el esfuerzo y yo no podía apartar la vista. Era un acto increíblemente íntimo. Vertió el líquido pálido y brillante en una copa de cóctel helada, el líquido cayendo en un chorro sedoso y perfecto. Finalmente, tomó un trozo de piel de pomelo, la retorció sobre la copa para liberar sus aceites y la dejó caer dentro. El aroma cítrico y floral llenó el aire. Deslizó la copa por la barra de mármol hasta que se detuvo justo delante de mí. Personaje. Para Sofía. Narradora. El uso de mi primer nombre fue como una caricia. Mis dedos temblaron ligeramente cuando levanté la copa. El cristal estaba helado al tacto. Me lo llevé a los labios y tomé un sorbo. Fue una explosión de sensaciones. El frío inicial, seguido por la complejidad de los botánicos, el dulzor efímero de la flor y un final limpio y ligeramente amargo. Era perfecto. Era audaz, elegante y melancólico. Todo a la vez. Era yo, en una copa. Levanté la vista hacia él, mis ojos seguramente revelando todo lo que sentía. Él simplemente me observaba, esperando mi veredicto, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. No dije nada. Simplemente tomé otro sorbo, manteniendo su mirada sobre el borde de la copa. El silencio se estiró, lleno de una tensión tan palpable que casi podía saborearla, mezclada con el regusto del cóctel en mi lengua. Él comenzó a limpiar su estación de trabajo, moviéndose con una lentitud deliberada. Cada sonido, el tintineo de una botella, el paño sobre el mármol, parecía amplificado en el silencio. Yo permanecí allí, bebiendo mi cóctel, observándolo. La noche había terminado oficialmente, pero sentía que algo estaba a punto de comenzar. Cuando terminó, se quitó la camisa de trabajo, revelando una camiseta negra debajo que se ajustaba a su torso. Se pasó la camisa por el hombro y cogió una mochila del suelo. El acto fue tan mundano, tan final, que un pánico frío se apoderó de mí. Se iba a ir, y este momento, esta burbuja mágica de tensión y posibilidad, estallaría.
Se detuvo frente a mí, al otro lado de la barra. La distancia parecía un abismo. Personaje. Espero que le haya gustado el cóctel. Narradora. Su voz era suave, casi un susurro. Asentí, encontrando finalmente mi propia voz, aunque salió más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Estaba perfecto. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro y me robó el aliento. Se quedó mirándome un momento más y vi una batalla en sus ojos, una vacilación. Luego pareció tomar una decisión. Personaje. El arte de esta galería es increíble, Sofía. He aprendido más esta noche sobre la pintura que en todos mis años de visitas a museos. Pero si me preguntas, la obra más fascinante de la noche ha sido observarte a ti. Ver cómo manejas este mundo, cómo te iluminas cuando hablas de algo que te apasiona. Narradora. Cada palabra era un golpe certero a la armadura que había construido a mi alrededor durante años. Nadie me había hablado así, nadie me había visto así. Sentí que mis mejillas ardían, pero no aparté la mirada. Quería que viera el efecto que sus palabras tenían en mí. Quería que supiera que había atravesado todas mis defensas. Él dio un paso, rodeando la barra, eliminando la última barrera física entre nosotros. Se detuvo a apenas 1 metro de distancia. La energía entre nosotros crepitaba. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Personaje. Sé que esto es poco profesional, y sé quién eres tú y quién soy yo en este contexto, pero a veces los contextos están para romperse. Narradora. Se acercó otro paso. Ahora estaba tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos avellana. Podía sentir mi propio pulso martillando en mis sienes. Mi cuerpo entero estaba tenso, expectante. Él levantó una mano, lentamente, y por un segundo pensé que iba a tocarme, pero en su lugar señaló hacia la gran puerta de cristal que daba a la calle. Personaje. La noche es joven, y Madrid apenas está despertando de verdad. La ciudad de los ecos y los fantasmas. ¿Te gustaría mostrarme tu rincón favorito, ahora que la galería ha cerrado sus puertas y ya no eres mi jefa? Narradora. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de promesas. No era una pregunta sobre un paseo, era una pregunta sobre todo lo demás, sobre lo que podría pasar, sobre nosotros. Una sonrisa lenta se dibujó en mis labios, una sonrisa real, sin artificios. Dejé la copa medio vacía sobre la barra, un tributo al momento que acababa de cambiarlo todo. Cogí mi bolso y mi abrigo, mi corazón latiendo con una fuerza que me hacía sentir viva, más viva de lo que me había sentido en años. Cuando me volví hacia él, vi la respuesta en su rostro, un alivio y una alegría tan puros que me hicieron reír suavemente. Me encantaría. Él extendió su mano, no para tomar la mía de inmediato, sino como una oferta final, una invitación final. Dudé solo un instante antes de poner mi mano en su suya. Su piel era cálida y firme contra la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una naturalidad que parecía predestinada. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió todo mi brazo y se instaló directamente en mi pecho. Juntos caminamos a través de la galería silenciosa, pasando junto a las obras de arte que ahora parecían testigos mudos de nuestro comienzo. Él apagó la última luz, sumergiendo la sala en una penumbra íntima, solo iluminada por el resplandor de las farolas de la calle. Cuando salimos a la noche madrileña, el aire fresco de la madrugada fue un shock bienvenido en mi piel acalorada. La ciudad zumbaba a nuestro alrededor con una vida propia, una banda sonora para nuestro primer acto. Él no soltó mi mano, la apretó con más fuerza, como para asegurarse de que era real. Lo miré y en la luz ambarina de la calle, su rostro parecía más joven y a la vez más sabio. Personaje M. Entonces, ¿a dónde vamos, Sofía? Narradora. Sonreí, sintiendo una ligereza que había olvidado que podía existir. Te llevaré a un lugar donde las estatuas cuentan mejores historias que los críticos de arte. Él se rió, un sonido grave y genuino que se mezcló con los ruidos de la ciudad.
Y mientras caminábamos por las calles empedradas, con nuestras manos entrelazadas y el futuro de la noche extendiéndose ante nosotros como un lienzo en blanco, supe con una certeza absoluta que esa noche no era un final, sino el más embriagado y peligroso de los comienzos. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que pudiera pintar en él.